Gengis Khan y su familia. Oh, qué guay. Y lo que hicieron. Tío, mataron al 10% de la población de la Tierra mientras él estaba vivo. Mataron a tanta gente que afectaban a la huella de carbono de los seres humanos en la Tierra. Un hombre conquistó más tierra que cualquier otro ser humano en toda la historia. Sometió imperios, arrasó ciudades enteras en cuestión de días, y su sangre corre hoy, según algunos estudios, por las venas de más de 16 millones de personas vivas. Y sin embargo, casi 800 años después de su muerte, nadie sabe dónde está enterrado. Ni un hueso, ni una piedra, ni una sola coordenada confirmada. No es que no lo hayan buscado. Equipos de arqueólogos japoneses, abogados millonarios obsesionados, científicos de la NASA, y hasta más de 10.000 voluntarios anónimos frente a sus computadoras, se lanzaron a esta cacería. Todos fracasaron. Porque quien ordenó ese secreto se aseguró, de una forma casi aterradora, de que la Tierra se tragara para siempre la verdad. Hoy vamos a reconstruir, paso a paso, cómo un imperio entero logró esconder a su propio fundador del resto de la humanidad. ¿Qué leyendas son reales y cuáles son puro mito? ¿Y por qué? Incluso con satélites y radares modernos, quizás sea mejor que esa tumba jamás se encuentre. Quédate hasta el final, porque la parte de la genética te va a dejar pensando distinto sobre la mitad de Asia, el hombre que nació para no ser olvidado. Antes de hablar de su muerte, hay que entender por qué esconderla era tan importante. Su nombre de nacimiento fue Temujin. Nació en algún punto entre 1155 y 1167. Los propios historiadores discuten la fecha exacta. En una zona de estepas mongolas, donde la supervivencia dependía de alianzas entre clanes que se traicionaban constantemente. Su padre fue envenenado cuando él todavía era niño, su familia quedó abandonada por su propio clan, y pasó parte de su juventud viviendo en una pobreza extrema, incluso como fugitivo perseguido. De ese punto de partida, casi no salió nadie relevante en la historia. Él sí, a través de alianzas calculadas, matrimonios estratégicos y una capacidad brutal para leer el poder, Temujin fue uniendo, uno por uno, a los clanes rivales de las estepas. En 1006, una asamblea de líderes mongoles lo proclamó gobernante supremo de todos los pueblos que habitaban bajo el cielo eterno. Desde ese momento se le conoció por el título que todos recordamos, Gengis Khan, algo así como gobernante universal o señor de todos. Lo que hizo después no tiene comparación en la historia militar. Reorganizó a su ejército bajo un sistema decimal absolutamente innovador para la época. Unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 soldados, cada una comandada no por herencia de sangre, sino por mérito real en el campo de batalla. Sus jinetes, entrenados desde niños para disparar arcos compuestos a caballo a toda velocidad, desarrollaron tácticas que ningún ejército del mundo conocido había enfrentado antes. Retiradas falsas para atraer al enemigo a emboscadas, guerra psicológica calculada al milímetro y una velocidad de desplazamiento que dejaba a sus rivales sin tiempo para reaccionar. Entre 117 y 1225, sus campañas devastaron la dinastía Xia occidental, humillaron a la dinastía Jin en el norte de China y, tras la ejecución de una caravana de comerciantes mongoles por orden del Shah de Khorasmia, desataron una represalia tan feroz que ciudades enteras como Samarcanda y Bujará quedaron reducidas a escombros. El mensaje era claro. Resistirse a Gengis Khan tenía un precio que ninguna ciudad quería pagar dos veces. Pero reducirlo solo a destrucción sería un error. También construyó un código legal, el Yasa, que garantizaba tolerancia religiosa, protegía a los mensajeros diplomáticos y ordenaba disciplina interna estricta. Bajo su gobierno y el de sus sucesores, se estableció una red de postas, el YAM, que permitía comunicación rápida a través de miles de kilómetros, y las rutas de la seda, antes plagadas de bandidos, se volvieron seguras para el comercio. A ese periodo de estabilidad relativa bajo dominio mongol se le conoce como la paz mongola. Y entonces, en el punto más alto de su poder, la historia se detiene de golpe. Una muerte que nadie puede explicar con certeza. Gengis Khan murió en agosto de 1227, durante una nueva campaña militar contra el reino Xia occidental, en una región que hoy pertenece al norte de China.
Ahí termina lo poco que todas las fuentes históricas confirman sin discutir. A partir de ese punto, cada crónica cuenta una historia distinta. Una versión sostiene que cayó de su caballo durante una cacería y que las heridas internas resultantes terminaron matándolo días después. Otra habla de una fiebre repentina, posiblemente producto de una infección o enfermedad contraída durante la campaña. Existen relatos que mencionan heridas de flecha recibidas en combate, e incluso versiones más fantasiosas que hablan de un rayo como causa de muerte, casi como si el propio cielo hubiera reclamado a su gobernante. Ninguna de estas versiones cuenta con un testigo directo confiable. Los cronistas que las registraron escribieron décadas después de los hechos, basándose en rumores de corte y relatos de segunda o tercera mano. Lo que sí parece confirmado es lo que ocurrió inmediatamente después. Según la costumbre mongola de la época, la muerte de un gran líder debía mantenerse en absoluto secreto hasta que un sucesor fuera designado formalmente. Anunciar la muerte en medio de una campaña militar podía desmoralizar a las tropas, o, peor aún, animar a los enemigos derrotados a levantarse de nuevo. Así que el cuerpo de Genghis Khan fue trasladado en secreto de regreso a su tierra natal, en lo que hoy es Mongolia, para ser enterrado. Y en ese trayecto es donde comienza realmente el misterio que llega hasta nuestros días. Las leyendas que crecieron alrededor de una tumba vacía de respuestas. Aquí es donde la historia y el mito empiezan a mezclarse de una forma casi imposible de separar. Cuentan las leyendas más extremas que la escolta encargada de trasladar el cuerpo mató a cualquier persona o animal que se cruzara en su camino, para que nadie pudiera describir después la ruta recorrida. Otra versión, todavía más oscura, asegura que los soldados que cavaron la tumba fueron ejecutados por un segundo grupo apenas terminaron el trabajo, y que ese segundo grupo se quitó la vida después, cerrando así toda posibilidad de que quedara un solo testigo vivo. Existe también el relato de miles de caballos. Algunas versiones hablan de 1000, otras exageran hasta 10.000. Galopando una y otra vez sobre el terreno recién removido, hasta que la tierra volviera a lucir completamente intacta. Otra leyenda asegura que sus hombres desviaron el curso de un río para enterrarlo en el lecho expuesto y luego dejaron que el agua volviera a fluir por encima, sepultando la tumba bajo una corriente donde ninguna pala pudiera llegar jamás. Y hay quienes hablan de un ataúd que llegó vacío a su destino final, usado como señuelo, mientras el entierro real ocurría en otro lugar completamente distinto. El historiador Jack Weatherford, uno de los especialistas que más ha estudiado la vida de Genghis Khan, ha sido tajante al respecto. No existe evidencia histórica real que respalde ninguna de estas versiones dramáticas, ni las matanzas masivas, ni el río desviado, ni el ataúd señuelo. Lo que la mayoría de los historiadores serios acepta es una explicación mucho menos cinematográfica, pero igual de fascinante. El silencio fue deliberado, pensado para proteger la tumba de enemigos y preservar la privacidad espiritual del entierro, no para encubrir una conspiración de asesinatos en cadena. Incluso los textos más cercanos a su propia familia guardan silencio sobre el lugar exacto. La historia secreta de los mongoles, uno de los documentos más antiguos que se conservan sobre este pueblo, registra el año de su muerte, pero no menciona en ningún momento dónde fue enterrado. Ni siquiera su propio nieto, Kublai Khan, quien más tarde gobernaría un imperio todavía más extenso, dejó registro claro de conocer la ubicación exacta, a pesar de tener todos los recursos imaginables para buscarla si hubiera querido. El viajero que tampoco pudo encontrarla. Décadas después de la muerte de Genghis Khan, uno de los viajeros más famosos de la historia, pasó por territorio mongol intentando averiguar la verdad. Marco Polo recorrió la región a finales del siglo XIII, apenas unos 50 años después de los hechos. Un margen de tiempo lo suficientemente corto como para que todavía vivieran personas relacionadas indirectamente con quienes participaron en el entierro. Ni siquiera él logró confirmar la ubicación exacta. En sus escritos, registró que todos los grandes khanes descendientes de Genghis Khan eran trasladados, sin importar cuán lejos murieran, hasta una región montañosa a la que llamó Altai, para ser enterrados ahí, siguiendo una costumbre familiar estricta.
Ese dato coincide con un lugar que aparece una y otra vez en casi todas las investigaciones modernas serias: el macizo de Kentey, en el noreste de Mongolia, y específicamente una montaña llamada Burjan Jaldun. Según la historia secreta de los mongoles, el propio Genghis Khan declaró sagrada esta montaña durante su vida, se refugió ahí en un momento crítico de su juventud y la mencionó como su lugar favorito en más de una ocasión. Algunas versiones incluso aseguran que expresó directamente el deseo de ser enterrado ahí, quiere el día en que llegara su hora. Durante siglos, esa conexión se consideró evidencia circunstancial sólida. Pero circunstancial no es lo mismo que confirmado, y nadie había logrado ubicar una tumba real cerca de esa montaña. Eso cambió parcialmente en 2004, cuando un equipo conjunto de investigadores japoneses y mongoles descubrió los restos de lo que se cree fue un palacio perteneciente a Genghis Khan, en la provincia de Kentey. Encontrar una estructura física real, vinculada directamente a su vida, y no solo a leyendas centenarias, fue un hallazgo enorme para los historiadores, y reavivó la esperanza de que la tumba estuviera cerca. A pesar de la emoción del momento, ninguna cámara funeraria, ataúd o marca de tumba vinculada a Genghis Khan ha aparecido jamás cerca de ese palacio, ni en ningún punto de la región circundante, ni siquiera después de sucesivos estudios posteriores. El abogado que gastó su fortuna y 4 décadas buscando una tumba. Hay historias de obsesión, y luego está la historia de Maury Kravitz. Este comerciante y abogado de Chicago quedó tan fascinado con la búsqueda de la tumba de Genghis Khan que dedicó cerca de 40 años de su vida y una parte considerable de su fortuna personal a perseguirla, tratando el proyecto casi como una segunda carrera paralela a su trabajo legal. Organizó lo que se conoció como la Expedición Geohistórica Genghis Khan, trabajando junto a un profesor de historia de la Universidad de Chicago y un equipo de académicos mongoles sobre el terreno. En el verano de 2004, Kravitz anunció en una conferencia de prensa en la Universidad de Chicago que su equipo había localizado un recinto funerario amurallado cerca de la región donde históricamente se cree que Genghis Khan fue proclamado emperador. Dentro de ese recinto, identificaron al menos 60 tumbas sin abrir, intactas bajo la superficie. Kravitz fue claro en aclarar que ninguna de esas 60 tumbas había sido excavada todavía, así que nadie podía afirmar con certeza si Genghis Khan estaba entre ellas. Dado el vínculo histórico del lugar con su ascenso al poder, había motivos reales para pensar que al menos algunas de esas tumbas pertenecían a personas cercanas a él, quizás miembros de su familia o generales de su círculo íntimo. El proyecto no estuvo libre de polémica. Varios funcionarios y ciudadanos mongoles expresaron incomodidad ante la idea de un equipo extranjero excavando tan cerca de tierras consideradas sagradas. Esa tensión terminaría marcando el rumbo de futuras expediciones, que optarían por métodos no invasivos en lugar de excavaciones directas. Kravitz continuó su búsqueda durante años, hasta su fallecimiento en 2013, sin haber confirmado jamás la tumba real. Aún así, las 60 tumbas que su equipo localizó siguen siendo, hasta hoy, un hallazgo arqueológico genuino por derecho propio, especialmente considerando que gran parte del territorio vinculado a Genghis Khan permanece legalmente prohibido para cualquier tipo de excavación. La zona que nadie puede pisar desde hace 800 años. Esa prohibición no es un capricho burocrático moderno, tiene raíces profundas. La región donde se cree que descansa el cuerpo de Genghis Khan forma parte de un territorio históricamente conocido como Ik-Jorig, que se traduce aproximadamente como la Gran Zona Prohibida. Durante siglos, el acceso a esta área estuvo estrictamente vedado para la población común. Cazar, talar árboles, construir caminos o incluso levantar templos estaba terminantemente prohibido dentro de sus límites. Primero fue custodiada por guardias imperiales bajo gobernantes mongoles posteriores, y con el tiempo pasó a estar protegida por el propio gobierno y ejército de Mongolia. Esta no fue una prohibición simbólica que la gente terminó ignorando con el paso del tiempo, como suele ocurrir con tantas normas antiguas. La restricción se mantuvo generación tras generación,
lo que explica en gran parte por qué la región alrededor de Burhan Khaldun sigue siendo uno de los paisajes menos alterados vinculados a cualquier figura histórica importante en todo el planeta. Ese nivel de protección terminó llamando la atención de organismos internacionales completamente ajenos a la búsqueda del tesoro. El 4 de julio de 2015, la UNESCO incorporó oficialmente el sitio a su lista de Patrimonio de la Humanidad bajo el nombre Gran Montaña Burhan Khaldun y su paisaje sagrado circundante. La zona protegida cubre más de 440.000 hectáreas, además de una zona de amortiguamiento adicional que se extiende todavía más lejos, cubriendo territorio en el centro de la cordillera de Kentei, donde la estepa centroasiática se encuentra con los bosques de coníferas siberianos. La UNESCO reconoció el sitio por dos razones principales: la tradición centenaria de culto a las montañas y a la naturaleza, que combina prácticas chamánicas y budistas y que continúa hasta hoy sin interrupción, y su conexión directa con la historia secreta de los mongoles, un texto que la propia organización ya había reconocido antes por su importancia histórica y cultural. La montaña aparece mencionada por nombre más de 20 veces en ese documento antiguo, lo que ofrece a los investigadores modernos un vínculo poco habitual entre un paisaje físico real y uno de los textos más antiguos que se conservan sobre la historia y creencias mongolas. Esta combinación de tabú ancestral y protección internacional moderna creó un problema curioso para cualquiera que quisiera encontrar la tumba con métodos tradicionales. Si Gengis Khan realmente descansa en esta montaña, las mismas fuerzas que protegen el territorio de la destrucción son también las que impiden que alguien llegue con una pala y empiece a cavar donde le parezca. Esa contradicción fue exactamente lo que empujó a un investigador moderno a intentar resolver el misterio sin remover ni un solo centímetro de tierra. Buscar, desde el espacio, en lugar de cavar bajo tierra. El Dr. Albert Lin, investigador vinculado a la Universidad de California en San Diego, decidió abordar el problema desde un ángulo completamente distinto. A partir de 2008, en lugar de excavar, su equipo propuso algo que casi nadie había intentado antes a esta escala: buscar utilizando satélites, drones, radar de penetración terrestre, magnetometría y herramientas de inducción electromagnética capaces de examinar el subsuelo en detalle sin romper jamás la superficie. Este enfoque, bautizado como Valle de los Canes, se convirtió en la única forma realista de obtener permiso para estudiar un territorio tan sensible. Precisamente porque sus métodos eran completamente no invasivos, el equipo de Lin logró acceso limitado a zonas cercanas a Burhan Khaldun que casi con seguridad habrían estado prohibidas para cualquiera que planeara excavar. De vuelta en su laboratorio en San Diego, Lin analizaba las imágenes satelitales y los datos de radar dentro de un entorno de realidad virtual inmersivo, casi como si su equipo pudiera caminar digitalmente por el paisaje mongol sin poner un pie físico en la montaña. El movimiento más inusual del proyecto llegó en 2010, cuando el equipo de Lin decidió que ningún grupo de investigadores, por más entrenado que estuviera, podría examinar cada centímetro de un territorio tan vasto en un tiempo razonable. Así que abrieron la búsqueda al público general, en colaboración con la National Geographic Society. Cualquier persona en el mundo podía entrar a una plataforma en línea, observar imágenes satelitales de altísima resolución del paisaje mongol y marcar cualquier cosa que pareciera fuera de lugar frente al terreno natural circundante. Los resultados de este esfuerzo colectivo se publicaron en un estudio revisado por pares en la revista científica PLOS ONE en diciembre de 2014. Más de 10.000 voluntarios en línea aportaron en conjunto más de 30.000 horas de análisis de imágenes, cubriendo aproximadamente 6.000 kilómetros cuadrados de terreno y generando más de 2 millones de marcas individuales sobre posibles anomalías. Ese nivel de esfuerzo humano distribuido, aplicado directamente a la arqueología, fue algo genuinamente inusual para su época, y todavía hoy se cita como ejemplo de cómo el público general puede contribuir de forma significativa a una investigación arqueológica seria. Con esos datos marcados, el equipo guió estudios posteriores sobre el terreno y desde el aire, logrando identificar decenas de sitios arqueológicos confirmados en la región,
junto con miles de artefactos individuales, tejas, fragmentos de madera carbonizada y dientes de caballo, todos datados alrededor de la época de la muerte de Gengis Khan. En un punto específico de la montaña, el equipo también identificó lo que parece ser un montículo de tierra de gran tamaño y una estructura separada que Lin ha descrito personalmente como similar a un santuario, aunque siempre ha sido cuidadoso de no afirmar que se trate de una tumba confirmada. Ninguno de estos hallazgos ha sido confirmado jamás como la tumba real de Gengis Khan. Lo que el proyecto sí demostró, sin ninguna duda, es que sin excavar un solo agujero, la tecnología moderna combinada con voluntarios comunes puede mapear un territorio tan remoto y boscoso con un nivel de detalle que nunca antes se había alcanzado. La pregunta que la ciencia todavía no puede responder. Mientras todo esto ocurría en las montañas reales de Mongolia, otra línea de investigación completamente distinta perseguía un tipo de evidencia diferente, una escrita dentro del ADN de millones de hombres vivos, en lugar de enterrada bajo tierra. Como nunca se ha recuperado un cuerpo, diente o hueso confirmado perteneciente a Gengis Khan, los científicos no pueden aplicar las mismas pruebas genéticas directas que se usan con momias identificadas. En su lugar, uno de los estudios genéticos más comentados sobre este tema trabajó al revés, partiendo de personas vivas en lugar de restos antiguos. En 2003, un equipo internacional de genetistas publicó un estudio sobre el cromosoma Y, ese fragmento de material genético que se transmite casi sin cambios de padre a hijo a lo largo de generaciones. El equipo encontró un linaje particular de este cromosoma apareciendo con una frecuencia inusualmente alta en una extensa franja de Asia, coincidiendo aproximadamente con las fronteras del antiguo imperio mongol, desde el noreste de China hasta Uzbekistán. Con base en ese patrón, los investigadores estimaron que alrededor de 16 millones de hombres vivos, cerca del 0,5% de todos los hombres del planeta en ese momento, probablemente portaban este mismo linaje genético. La hipótesis propuesta fue que este patrón cromosómico específico podría rastrearse hasta Gengis Khan y sus descendientes directos por línea masculina, dado lo agresivamente que los gobernantes mongoles se expandieron precisamente por ese territorio, y los registros históricos que describen a Gengis Khan y sus hijos teniendo un número extraordinariamente alto de descendientes a lo largo del imperio. Sin embargo, existe una advertencia importante que los investigadores responsables siempre han dejado clara. Como nunca se ha recuperado ADN confirmado del propio Gengis Khan, esta conexión se construye enteramente sobre inferencia estadística y coincidencia de patrones históricos, no sobre prueba genética directa. Esa advertencia se volvió especialmente relevante hace poco. Un estudio publicado en 2026, que analizó restos medievales recuperados de 4 tumbas en la actual Kazajistán, vinculadas a la rama de la Horda Dorada del Imperio Mongol, cuestionó la versión simplificada de esta historia. El equipo de investigación encontró que el patrón de cromosoma Y, asociado durante tanto tiempo con Gengis Khan, probablemente refleja contribuciones de varios linajes poderosos emparentados dentro de la clase gobernante mongola, en lugar de descender limpiamente de un solo patriarca. La señal genética sigue coincidiendo de cerca con la expansión general del imperio, pero la investigación más reciente sugiere que el árbol genealógico real, detrás de esos 16 millones de hombres, es mucho más enredado y complicado de lo que el estudio original de 2003 proponía. Así que incluso la parte científica de este legado sigue genuinamente sin resolverse. Más de 800 años después de su muerte, millones de hombres en Asia probablemente carguen un vínculo biológico directo con él, pero sin un cuerpo confirmado contra el cual comparar. Ese vínculo probablemente siempre se quedará en algún punto entre una probabilidad estadística fuerte y una certeza absoluta. ¿Por qué algunos prefieren que nunca se encuentre? Después de casi 800 años de búsqueda, decenas de expediciones, estudios con radar terrestre y un proyecto masivo de colaboración colectiva, con más de 10.000 voluntarios, la tumba de Gengis Khan sigue exactamente donde siempre ha estado, en el terreno de lo desconocido. Lo que hace a este misterio distinto de la mayoría de los enigmas arqueológicos sin resolver es que, si alguna vez se encontrara realmente, no todo el mundo lo celebraría de la misma manera. Las comunidades mongolas locales,
y los propios investigadores que trabajan en la región han expresado sentimientos genuinamente encontrados sobre esta búsqueda, más allá de si podría o no tener éxito. Para muchas personas en Mongolia, Gengis Khan no es solo una figura histórica, sino una figura espiritual, y cualquier intento de excavar sus restos se percibe como una alteración directa de algo sagrado, no como una victoria científica digna de celebración. También existe una preocupación mucho más práctica debajo de la espiritual. Si algún día se localizara y confirmara una tumba de esta magnitud, casi con seguridad contendría artefactos históricos de gran valor y posiblemente materiales preciosos. Dado su estatus como fundador del imperio territorial más grande registrado en la historia, proteger un sitio así de saqueadores, coleccionistas del mercado negro o simple mal manejo representaría un desafío enorme y constante. Algunos investigadores han manifestado abiertamente su temor de que localizar la tumba antes de garantizar protecciones legales y físicas adecuadas podría poner en riesgo todo el sitio en el momento exacto en que su ubicación se hiciera pública. Esa tensión explica en buena parte por qué todo el enfoque de Albert Lin se centró en tecnología no invasiva en lugar de excavación directa. Confirmar una ubicación sin alterarla físicamente le daba a los investigadores un camino realista hacia una eventual protección formal, similar a la que la UNESCO otorgó a toda la región de Burjan Khaldun en 2015, sin necesidad de remover tierra primero y arriesgarse a exponer un sitio desprotegido al saqueo antes de que existieran las salvaguardas adecuadas. Así que la búsqueda continúa, con cuidado, con lentitud, y casi siempre desde una distancia respetuosa. Si alguien realmente quiere una respuesta final y definitiva, o si el propio misterio se ha vuelto tan valioso como la tumba que protege, es una pregunta casi tan abierta hoy como la ubicación exacta de la sepultura misma. Lo que sabemos y lo que probablemente nunca sabremos. Gengis Khan murió en agosto de 1227, en lo que hoy es el norte de China, y su cuerpo fue trasladado de regreso a casa para un entierro deliberadamente secreto. Casi todas las fuentes coinciden en que la tumba quedó sin marcar a propósito, aunque las leyendas más extremas sobre matanzas masivas y ríos desviados nunca contaron con evidencia real que las respaldara. Los investigadores creen que la tumba se encuentra cerca de Burjan Khaldun, la montaña que el propio Gengis Khan consideró sagrada en vida, hoy declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Distintas expediciones han encontrado decenas de tumbas sin excavar en la zona, y el proyecto de Albert Lin logró mapear la región con satélites, drones y miles de voluntarios sin remover jamás la tierra. Los estudios genéticos sugieren que millones de hombres en Asia podrían cargar su linaje, pero sin un cuerpo confirmado, eso seguirá siendo una teoría sólida, no una prueba definitiva. El mausoleo que existe hoy en Ordos, China, es un monumento conmemorativo, no su tumba real. Casi 800 años después, el conquistador más exitoso de la historia sigue descansando exactamente donde sus hombres quisieron que descansara, protegido ya no por asesinatos y caballos pisoteando la tierra, sino por leyenda, ley y patrimonio mundial. Si esta historia te dejó pensando, dale like al video y no olvides suscribirte a Wise para que no te pierdas los próximos misterios de la historia que estamos a punto de contar. Activa la campanita, así te avisamos en el momento exacto en que subamos el siguiente video. Nos vemos en la próxima historia.